¿Te imaginas que una ciudad entera con sus habitantes, sus hogares y sus sueños pudiera desvanecerse en una sola noche, sin dejar el más mínimo rastro? Hoy nos sumergiremos en uno de los enigmas más desconcertantes de la historia, una historia tan real como perturbadora, donde la verdad se esconde tras un velo de misterio, y el tiempo solo ha logrado profundizar el abismo de preguntas sin respuesta. Nuestro objetivo es desenterrar los fragmentos de una leyenda, el oscuro relato de una colonia entera que simplemente dejó de existir. Un desafío que desafía la lógica y nos obliga a mirar más allá de lo que creemos posible. La revelación que prometemos no será una solución definitiva, porque la verdad de este misterio yace enterrada en el pasado, pero sí te ofreceremos las teorías más escalofriantes y las pistas más enigmáticas, invitándote a formar tu propia conclusión. Prepárate para un viaje al corazón de lo inexplicable, donde la historia se funde con la leyenda y el miedo a lo desconocido se convierte en el protagonista. Nuestra historia nos transporta al año 1587, a la costa de lo que hoy conocemos como Carolina del Norte, en los Estados Unidos. Allí, un grupo de 117 colonos ingleses, liderados por el gobernador John White, desembarcó en la isla de Roanoke con la esperanza de establecer la primera colonia permanente de Inglaterra en el Nuevo Mundo. Este no era un viaje fácil. Las travesías transatlánticas eran peligrosas, y la vida en un territorio inexplorado estaba plagada de desafíos. Los colonos, hombres, mujeres y niños, incluida Virginia Dare, la primera niña inglesa nacida en América, llegaron con una visión de prosperidad y un espíritu inaventurero. Construyeron casas, cultivaron la tierra y se esforzaron por establecer relaciones con las tribus nativas Powhatan de los alrededores, aunque estas relaciones eran a menudo tensas y marcadas por la desconfianza. El gobernador White, un artista talentoso, pasó tiempo documentando la flora y fauna local y las costumbres de los nativos americanos, creando algunas de las primeras y más detalladas ilustraciones de la vida en el Nuevo Mundo. Sin embargo, la supervivencia de la colonia dependía del reabastecimiento desde Inglaterra. Las provisiones escaseaban y la necesidad de herramientas y alimentos frescos se hacía cada vez más apremiante. Con el invierno acercándose y la situación volviéndose precaria, los colonos tomaron una difícil decisión. El gobernador White, a regañadientes, aceptó regresar a Inglaterra para buscar ayuda. Se despidió de su familia, incluyendo a su hija Eleanor Dare y a su nieta Virginia, con la promesa de regresar en breve. Este fue el último contacto directo entre el gobernador White y la colonia de Roanoke, un momento cargado de esperanza y desesperación. John White zarpó de Roanoke en agosto de 1587, con la intención de regresar en unos pocos meses. Sin embargo, su viaje de regreso estuvo plagado de obstáculos insuperables. La guerra anglo-española estaba en pleno apogeo, y la Armada Invencible de España representaba una amenaza formidable para cualquier barco inglés que intentara cruzar el Atlántico. La reina Isabel I, en un esfuerzo por proteger su flota y su nación, emitió una orden que requisaba todos los barcos disponibles para la defensa de Inglaterra. Esto significó que los barcos que John White necesitaba desesperadamente para el viaje de regreso a Roanoke simplemente no estaban disponibles. Pasaron meses, luego años, y White se vio frustrado en cada intento de asegurar un pasaje. La espera fue una tortura, una agonía lenta y desesperante, mientras el destino de su familia y sus colonos se volvía cada vez más incierto. Finalmente, en agosto de 1590, 3 años después de su partida, John White logró encontrar una pequeña expedición que lo llevaría de regreso a Roanoke. La esperanza se mezclaba con un temor creciente. 3 años era mucho tiempo en el Nuevo Mundo, especialmente para una colonia con recursos limitados y en un entorno hostil. Al llegar a la isla, el alivio inicial de ver la costa se convirtió rápidamente en una creciente aprehensión. No había señales de vida, ningún humo de las fogatas, ningún colono en la orilla para darles la bienvenida. El silencio era ensordecedor. Lo que John White encontró al desembarcar en Roanoke aquella fatídica noche de agosto de 1590 ha pasado a la historia como uno de los mayores enigmas sin resolver de todos los tiempos. La colonia estaba completamente abandonada. Las casas que habían construido habían sido desmanteladas con cuidado,
no destruidas por un ataque violento. No había señales de lucha, ni cuerpos, ni huesos, ni tumbas apresuradas. Era como si los 117 colonos hubieran empacado sus pertenencias y se hubieran marchado. El único rastro que dejaron fue una palabra grabada en un poste de la empalizada que rodeaba el asentamiento: Croatoan. Y en un árbol cercano, las letras CRO estaban grabadas en el tronco. Antes de partir, White había instruido a los colonos que si se veían obligados a abandonar el asentamiento, debían grabar una cruz maltesa en un árbol cercano si se iban bajo coacción o peligro. No había ninguna cruz maltesa. Esto sugería que la partida, aunque repentina, no había sido bajo amenaza directa. La palabra Croatoan se refería a una isla cercana, la actual isla de Hatteras, y a la tribu nativa americana que la habitaba, conocidos como los Croatoan. La conclusión más lógica era que los colonos se habían trasladado a la isla de Croatoan, quizás buscando refugio con la tribu amiga. Sin embargo, las inclemencias del tiempo, una tormenta que se avecinaba y la pérdida de anclas impidieron a John White investigar más a fondo en ese momento. Se vio obligado a regresar a Inglaterra, llevando consigo el misterio y la angustia de no haber encontrado a su familia ni a sus colonos. La colonia perdida se convirtió en un fantasma en la mente colectiva, un eco de una desaparición inexplicable. Desde ese momento, la desaparición de la colonia perdida de Roanoke ha generado innumerables teorías, algunas plausibles, otras rozando lo fantástico. La teoría más aceptada y convencional es la de la asimilación con tribus nativas americanas. Se postula que, al quedarse sin provisiones y sin esperanza de reabastecimiento, los colonos buscaron refugio y fueron absorbidos por una de las tribus nativas de la región, probablemente los Croatoan o los Hatteras. Los partidarios de esta teoría señalan la palabra Croatoan grabada en el poste y la ausencia de la cruz maltesa como evidencia clave. Argumentan que, con el tiempo, los colonos se casaron con los nativos, adoptaron sus costumbres y se perdieron en la población indígena. De hecho, exploradores posteriores, como John Lawson en el siglo XVIII, informaron haber encontrado tribus en la zona con individuos que tenían ojos azules o rasgos europeos y que afirmaban tener antepasados que sabían leer en un libro. Incluso se encontraron artefactos de origen inglés en sitios arqueológicos nativos americanos en la región. Esta teoría ofrece una explicación lógica y pacífica para la desaparición, sugiriendo una fusión cultural en lugar de una tragedia violenta. Sin embargo, no explica por qué no dejaron más mensajes, ni por qué John White no pudo establecer contacto en su breve visita, ni tampoco por qué no hubo ningún intento posterior de los colonos asimilados de reunirse con futuras expediciones inglesas. La asimilación es una posibilidad fuerte, pero la falta de pruebas concluyentes sigue alimentando el misterio. Otra teoría prominente, y más sombría, es la de la masacre por tribus nativas hostiles. A pesar de las relaciones a veces amistosas con los Croatoan, las interacciones entre los colonos ingleses y otras tribus de la región no siempre fueron pacíficas. Los colonos anteriores de Roanoke habían tenido conflictos violentos con algunas tribus, y la llegada de más europeos a menudo significaba el desplazamiento y la enfermedad para los nativos. Es plausible que una tribu hostil, quizás los Secotan o los Dasamonquepeuk, que ya habían tenido roces con los ingleses, decidiera atacar la colonia. La falta de cuerpos o señales de lucha podría explicarse si los colonos fueron tomados por sorpresa, o si los cuerpos fueron arrastrados o enterrados de tal manera que no fueran descubiertos. Las casas desmanteladas, en lugar de incendiadas, podrían sugerir que los atacantes saquearon los materiales valiosos antes de irse. Sin embargo, esta teoría choca con la ausencia de la cruz maltesa, la señal de socorro que White había acordado. Si hubieran sido atacados, ¿por qué no dejaron la señal? Además, el hecho de que Croatoan fuera la única palabra grabada, sin ninguna indicación de amenaza o huida, debilita esta hipótesis. A pesar de su oscuridad, la posibilidad de un ataque violento no puede descartarse por completo, especialmente en un entorno tan volátil y lleno de tensiones entre colonizadores y poblaciones indígenas. Más allá de estas explicaciones más terrenales, existen teorías más especulativas y aterradoras que han capturado la imaginación popular. Una de ellas es la de la enfermedad o hambruna masiva.
Si los colonos se enfrentaron a una enfermedad virulenta para la que no tenían inmunidad, o a una hambruna tan severa que diezmó a la población, podrían haber muerto sin dejar rastro, o los supervivientes podrían haber estado demasiado débiles para documentar su destino. Sin embargo, la ausencia total de huesos o fosas comunes es difícil de explicar, incluso en un periodo de extrema necesidad. Otra teoría, alimentada por el folclore y las leyendas, sugiere la intervención de fuerzas sobrenaturales o inexplicables. Se ha hablado de maldiciones nativas americanas, de desapariciones misteriosas similares a las del Triángulo de las Bermudas, o incluso de abducciones alienígenas. Si bien estas teorías carecen de cualquier evidencia tangible, su persistencia subraya la profunda necesidad humana de encontrar una explicación, por más fantástica que sea, cuando la lógica no ofrece respuestas. La idea de que una fuerza desconocida y todopoderosa pudo haber barrido a una comunidad entera es, en sí misma, una fuente de terror. Finalmente, algunas teorías apuntan a un intento fallido de reubicación. Quizás los colonos decidieron trasladarse a otro lugar más adecuado para la supervivencia, pero perecieron en el intento debido a tormentas, naufragios o ataques en el camino. Los ríos y las vastas extensiones de tierra inexplorada de América del Norte eran entornos peligrosos, y un intento de reubicación sin el apoyo adecuado podría haber terminado en desastre, dejando un rastro de desaparición. Mi opinión, y aquí es donde podríamos diferir de la visión más tradicional, es que la desaparición de Roanoke no fue un único evento singular, sino la culminación de múltiples factores que se combinaron en una tormenta perfecta de calamidad. No creo que haya habido una sola causa, como una simple asimilación o una masacre total. La evidencia para una asimilación completa, aunque intrigante, es demasiado escasa. Si hubieran sido asimilados tan completamente, ¿por qué no hay relatos más concretos de su integración en las tribus o de sus descendientes intentando conectar con expediciones inglesas posteriores de manera más formal y clara? La idea de una masacre total, por otro lado, no encaja con la falta de señales de violencia o una cruz maltesa, que era la señal de angustia acordada. Mi teoría es que, en la ausencia prolongada de John White y el reabastecimiento, la colonia se vio en una situación desesperada de hambruna y enfermedad, forzándolos a tomar una decisión drástica. La palabra Croatoan no fue solo una indicación de a dónde fueron, sino una señal de una partida desesperada bajo una inmensa presión y debilidad, no necesariamente una bienvenida pacífica. Es posible que una parte de la colonia, los más jóvenes y fuertes, intentaran una fusión parcial o temporal con los Croatoan, buscando supervivencia. Los informes posteriores de nativos con rasgos europeos o conocimientos de inglés podrían ser evidencia de esto, pero no de una asimilación total y exitosa. Otra parte de los colonos, los más viejos, los enfermos o aquellos que no pudieron realizar el viaje a Croatoan, pudieron haber perecido en Roanoke por las condiciones, o quizás intentaron una reubicación diferente y fallida hacia el interior. La ausencia de cuerpos podría deberse a que fueron enterrados de forma somera por supervivientes debilitados, o que los elementos y los animales eliminaron los restos. La ausencia de la cruz maltesa podría interpretarse no como la ausencia de peligro, sino como la ausencia de un ataque externo en el momento de la partida, siendo la amenaza interna, hambruna, enfermedad, la verdadera fuerza motriz. Esta visión múltiple explica mejor la ambigüedad de las pistas. El mensaje de Croatoan, la falta de violencia y la ausencia de cuerpos, sugiriendo una dispersión de la colonia y la muerte por diversas causas, en lugar de un único evento cataclísmico. Es una verdad más brutal y menos romántica, donde la desaparición no fue por un gran misterio esotérico, sino por la cruda e implacable realidad de la supervivencia en un nuevo mundo inhospitalario, exacerbada por el abandono involuntario de su líder. La desaparición de la colonia perdida de Roanoke sigue siendo un recordatorio escalofriante de la fragilidad de la vida humana frente a la naturaleza indómita y las decisiones históricas. A pesar de siglos de investigación y especulación, el destino de esos 117 colonos permanece envuelto en el misterio. Esta historia nos obliga a reflexionar sobre nuestra propia vulnerabilidad y la delgada línea que separa la historia de la leyenda.
nos invita a considerar cómo la falta de información puede dar lugar a un sinfín de teorías, y cómo, incluso en la era moderna, aún hay rincones del pasado que se resisten a revelar sus secretos por completo. Es un enigma que nos recuerda que, a veces, las verdades más inquietantes son las que nunca podremos desenterrar del todo, dejándonos solo con la escalofriante pregunta: ¿qué sucedió realmente en Roanoke? Si esta inmersión en lo desconocido ha capturado tu imaginación y te ha dejado reflexionando sobre los límites de nuestro conocimiento, te invitamos a explorar más misterios sin resolver. Considera suscribirte al canal para unirte a nuestra comunidad mientras desentrañamos los enigmas más profundos que la historia nos ha legado.